Buen día, auxiliar. Buenos días. Buenos días. Buen día, auxiliar. Buenos días. Le voy a tomar hoy día primero la lista para que avancemos así de manera normal hasta lo último. Ahora les muestro. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico viene a ser como una sucesión de etapas que atraviesa el agua, al pasar de lo que es de la atmósfera a la tierra y volver a la atmósfera. En todo caso, esto se da fundamentalmente por dos causas. Las causas que vienen a ser el sol, que sabemos que el sol nos produce lo que es la evaporación de las aguas, y por la gravedad terrestre, que hace que el agua condensada descienda, o sea, que caiga por lo que es por su propio peso. A lo cual hay una suposición de que el ciclo hidrológico empieza por lo que es o inicia con la evaporación de las aguas de los océanos, como vemos aquí. Este vapor de agua resultante es transportado por los vientos hacia los continentes. ¿Bajo qué? Bajo las condiciones meteorológicas adecuadas, donde el vapor de agua se condensa, como vemos aquí, formando lo que son las nubes, a lo cual esto dan origen a lo que son las precipitaciones, porque cuando ya las nubes están sumamente, se puede decir, cargadas, de acuerdo a su propio peso o por gravedad, estas descienden y caen hacia lo que es la tierra. Entonces, por esa razón, después ya de que cae la precipitación o la lluvia, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que un poco se queda sobre la superficie y otro poco es infiltrado hacia lo que es en la parte subterránea, formando así lo que son quizás los acuíferos o los suelos que vienen a ser permeables. Entonces, empezamos con lo que es la evaporación, luego sabemos que esto se condensa y además de condensarse, estos llegan a caer por su propio peso, como le decía, o por gravedad, hacia lo que es la tierra. Y una vez llegada a la tierra, tenemos quizás un poco de agua que se va a infiltrar y el agua que no se infiltre se queda como escorrentía sobre la superficie. Y con eso vamos a ver un pequeño video para que lo puedan entender un poco más. Disculpe, Auxi. ¿Podría aceptarme desde mi laptop, por favor? Claro. Ya está. Ahora vamos a ver este pequeño video para que se entienda. Vamos a explicar un poco más gráficamente cómo funciona el ciclo del agua, fase por fase. Todo esto empieza con el calor del sol, que evapora el agua que hay en los mares y océanos y hace que se condensen las nubes, y al condensarse que caiga de forma precipitada a la tierra, ya sea de forma líquida, como la lluvia, o de forma sólida, como la nieve y el granizo. Una vez esta cae, se infiltra en la tierra hasta llegar a depósitos de agua subterránea, que a su vez hace que el propio agua regrese al mar por corrientes, subterráneas. Aparte de este método, hay otro método para que el agua regrese al mar, que se llama escorrentía, y consiste en que el agua se deslice por la tierra hasta llegar a los ríos, que a su vez devuelven el agua al mar. Ya, como han podido ver ahí, es tipo lo mismo que les había mencionado. Vamos a explicar un poco. Entonces, como vieron, el proceso del ciclo hidrológico viene a ser muy amplio, ya que tenemos para saber con exactitud todo lo que existe realmente en el ciclo hidrológico,
tenemos que saber el almacenamiento de la humedad atmosférica, la condensación de la humedad y la formación de las gotas, tanto así de las precipitaciones que caen y el almacenamiento que va a haber en los océanos. Para así saber, digamos, qué tanto es que se evapora en cierto tiempo o en ciertas cantidades, y también saber los aportes totales que podemos tener. Entonces, eso se hace muy complicado. Entonces, los hidrólogos, ¿qué fue lo que hicieron? Los hidrólogos vieron que era muy complejo hacer con exactitud todos esos cálculos, o sea, todo el estudio del ciclo hidrológico, que viene a ser completo. Entonces, ellos deciden reducir este estudio a una parte que viene a ser más limitada. A una parte más limitada que lo llamaron el ciclo de escorrentía. El ciclo de escorrentía tiene las mismas, se puede decir, condiciones, pero no se enfoca en todo realmente. Entonces, como les mencionaba al principio, el ciclo hidrológico se daba por causa o por fundamentalmente por lo que es la gravedad y la evaporación y la radiación solar. Entonces, nosotros vamos a tener como la primera causa la radiación solar, que sabemos que eso hace que se evapore lo que son las aguas, y como segundo factor fundamental se puede decir que viene a ser la gravedad. Y ya sabemos que con la radiación solar y con la gravedad se dan lo que son las precipitaciones. Y si nosotros tenemos lo que son las precipitaciones, sabemos que con ello va a llegar lo que es el agua a distintos lugares o a llenar más lugares donde ya había agua. Entonces, con eso da razón a qué? Razón a lo que es la evaporación y la evapotranspiración. Entonces, con eso, como les decía, da lugar a lo que es la evaporación y la evapotranspiración. Entonces, también nos va a dar lugar a qué? Lugar a lo que es escorrentía superficial. Como vieron, la escorrentía que se queda sobre la superficie no puede ser infiltrada, o que por pendientes puede recurrir a distintos lugares. Y también vamos a tener lo que es escorrentía subterránea, o lo que es las infiltraciones dentro del terreno. Eso aquí lo llaman escorrentía subterránea. Entonces, este es el estudio que los hidrólogos decidieron hacer para que sea un poco menos complejo, se puede decir, porque no podían obtener los datos con exactitud de todo lo que realmente pasa con el ciclo hidrológico. Entonces, con esos conceptos ya vamos a proceder a ver lo que son, vamos a proceder a ver lo que es el balance hidrológico, o sea, de cómo se está midiendo lo que es el ciclo hidrológico. O sea, qué fórmulas usan para poder saber. Tenemos esa pequeña fracción donde dice que X viene a ser igual a Y más delta S sobre delta T, donde este balance hidrológico viene a ser o es lo que es la ecuación general del balance de masa. Esa expresión que ven ahí viene a ser la ecuación general del balance de masa o la ecuación de continuidad, donde esa expresión vamos a saber que X van a ser las entradas al sistema por unidad de tiempo. O sea, ¿qué está entrando? Digamos que la Tierra es el sistema, ¿qué está entrando en un porcentaje de tiempo? ¿En qué tiempo? Tenemos Y, que vienen a ser la salida, todo lo que realmente va a salir de lo que es la Tierra por unidad de tiempo. Y tenemos delta S sobre delta T,
que viene a ser la tasa de variación con el tiempo del almacenamiento de la masa o del volumen. O sea, puede ser de las aguas que van a quedar almacenadas. Simplemente no sabemos cuánto hay ahí para poder medirlo, porque muchas veces están en tipo, digamos, bajo un lugar que es un poquito hondo, pero no es harto como para que esa agua llegue a infiltrarse. Entonces, esos porcentajes almacenados vienen a ser lo que son las tasas de variaciones que van a ir con el tiempo. Entonces, vamos a analizar esa ecuación que habíamos visto, donde en un pequeño ejemplo, quizás genérico, vamos a ver que tenemos un lugar cualquiera. En ese lugar cualquiera vamos a tener precipitación, que la precipitación es algo que va a entrar a la tierra, porque todavía no tenemos, sabemos que no llueve todo el tiempo, pero es algo que cuando llueve entra a lo que es el sistema. En este caso el sistema, como les decía, es la tierra. Entonces P lo vamos a simplificar para no escribir precipitación en toda la pantalla. Le vamos a poner P de precipitación, especificando qué significa. Luego vamos a tener, si tenemos un río o un lago, vamos a tener evaporación. Y eso es algo que va a salir del sistema. Salir porque se está evaporando y eso se va a las nubes para formar lo que son las precipitaciones. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la vegetación, que como vimos anteriormente, en las vegetaciones y que estén mojadas y que le dé el sol, se tienen evapotranspiración. Entonces, van a tener evapotranspiración y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y yo le puse como EBT. Luego tenemos lo que son las intersecciones. Las intersecciones vienen a ser las aguas que se quedan infiltrados en objetos o en cualquier cosa que esté en la intemperie. Por ejemplo, ya sea en una piedra, sabemos que unas piedras son tipo porosas y queda agua almacenada dentro de ellas, quizás por mucho tiempo, porque no sabemos qué tanto necesitan para poder evaporarse o para transpirar lo que es esa piedra. También puede ser, digamos, cosas viejas, quizás un auto viejo que sabemos que a veces lo ponen en intemperie y demás. Es agua que también se queda ahí atrapada. Y a veces ni siquiera lo sacan y lo dejan ahí dentro. O demás cosas que puedan haber en la intemperie, pero que tenga agua almacenada y que no se tome mucho en cuenta. Luego tenemos lo que es la escorrentía, que quizás por pendiente o demás circule por lo que es toda la superficie. Pero de esa escorrentía, que conocemos, que un poco va a quedar sobre la superficie y otro poco se va a infiltrar. Y ahí es donde tenemos la infiltración, que es la que va a quedar sobre o debajo de la superficie. Luego tenemos lo que son los afluentes. Los afluentes vienen a ser cursos de agua que se unen formando una confluencia. O sea, como ven aquí, estas dos flechas están entrando y forman un cauce o un río. A eso se le llama confluencia. A los ríos o los lagos que se juntan para hacer uno solo. Y el caudal afluente viene a ser entonces como un flujo de agua que entra a un lago o una cuenca o un río, como vemos ahí en la imagen. Entonces, los caudales afluentes son los que entrantes, o sea, los que van a entrar.
Luego tenemos lo que son los efluentes, que son cursos de agua que se desprenden de la confluencia. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos ese río o ese lago. ¿Y de ahí qué va a pasar? Que de aquí se están desprendiendo en 2, o puede ser en 3 o en más. Pero estamos viendo que el agua ya no sigue un solo cauce, sino que se va a ir a distintos lados. Entonces, pueden haber de manera natural, como vemos en la primera imagen, en esa imagen, y puede que sean superficial, como esa otra imagen. Pueden haber ambas. Entonces, el caudal efluente viene a ser un flujo de agua que abandona o que sale de un lago, o sea, de una cuenca. Es algo que va a salir. Entonces, ya con esos conceptos, nosotros podemos analizar cualquier lugar de la Tierra, se puede decir. ¿Por qué? Porque yo creo que ya vieron una parte de esto con la ingeniera. Entonces, vamos a ver que cuando analizamos un lugar, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ver qué tanto de vegetación hay, si es que hay río, si es que hay un pozo ciego, si es que hay, no sé, piedras, intersecciones, lugares en la intemperie, ver si sabemos que en todo sistema puede entrar agua, o sea que puede llover y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos a ver lo que dice hallar el balance hidrológico del suelo. Vamos a tener zona que no va a estar saturada, pero zona que sí va a ser saturada, o sea, zona que quizás no, el agua no se quede, digamos, a 1 metro nomás de donde estamos ubicados, sino que más abajo sí va a haber zona que, por ejemplo, puede haber acuífero y demás, pero sabemos que en algunos lugares se queda saturada el agua, o sea que no queda ni un poro sin llenar. Usando esa expresión que habíamos visto anteriormente, la ecuación de masa o de balance de masa o de la ecuación de continuidad, vamos a proceder a analizar. Dijimos que X era todo lo que entra al sistema. Entonces, lo que entra al sistema sabemos que son las precipitaciones. Eso lo tenemos presente en todos los casos. Luego de eso, vamos a tener lo que son los caudales superficiales afluentes. Afluentes porque van a entrar al sistema. Y ustedes dirán, pero ese ya no hay un río. Pero en todo caso, nosotros sabemos que quizás en cualquier lado hay agua o almacenamiento de agua. Por lo tanto, en cualquier rato esa agua viene y tipo quizás pase por el mismo lado donde estemos o los mismos charcos, o también sabemos que esa agua se puede juntar con otra que llega más allá. Entonces sí tenemos que tomarla en cuenta porque está pasando por el lugar que estamos analizando. Vamos a tener los caudales subterráneos afluentes, que es Q sub ZA, donde también nosotros no sabemos qué realmente pasa por debajo donde estamos analizando. Pero lo que sí tenemos seguro es que sí va a pasar agua de acuerdo al lugar donde estemos. Entonces también tenemos que tomar en cuenta. Entonces nuestro caudal entrante o lo que son las entradas al sistema, vamos a tener la precipitación, que es algo que está entrando, el caudal subterráneo afluente, que es Q sub SA, y el caudal subterráneo, que es Q sub ZA. El superficial es Q sub SA. Entonces todo eso viene a ser las entradas.
Y la salida vamos a tener el caudal superficial efluente, Q sub SE, que va a ser lo que sale del sistema. O sea, todo lo que está saliendo del lugar que estamos analizando. Y el caudal subterráneo efluente, Q sub ZE. Vamos a tener de las vegetaciones la evapotranspiración. Vamos a tener de las intersecciones o de las piedras o lugares en la intemperie, intersecciones. Y a eso le vamos a llamar la salida. Q sub SE, el caudal superficial efluente, más Q sub ZE, el caudal subterráneo efluente, el EBT, que viene a ser la evapotranspiración de las plantas, y las intersecciones. Ahora nos faltaría delta S y delta T, donde sabemos que tenemos la infiltración, y las infiltraciones van a ir tanto a la zona no saturada como a la zona saturada. Entonces, en la zona no saturada vamos a tener una variación, porque no tenemos con exactitud cuánto es que hay realmente en esa zona. Y también en la zona no saturada vamos a tener una variación que le vamos a llamar lo que es delta Z, donde delta S sobre delta T va a ser igual a la variación en la zona no saturada como en la variación de la zona saturada. Y eso sabemos que hace lo que es la infiltración. Y todo eso sería la ecuación que está arriba, pero expresada en qué, en el lugar que yo estoy analizando. Donde aquí esa era la ecuación y yo tengo que nombrar qué significa cada uno. La P, la precipitación, Q sub SA, el caudal superficial afluente, Q sub ZA, el caudal subterráneo afluente, Q sub SE, el caudal superficial efluente, Q sub ZE, el caudal subterráneo efluente, EBT, la evapotranspiración, IN, que son las intersecciones, delta H, la variación de humedad, y delta Z, la variación del caudal saturado. Y IN, que es la infiltración. ¿Se entendió? Sí, sí. Ya. Sí, claro. Ahora vamos a ver el siguiente. El siguiente es el balance hidrológico de una cuenca, que como sabemos tenemos la zona no saturada como la zona saturada, con la misma expresión que teníamos anteriormente. Es que vamos a proceder a decir que las entradas sabemos que son las precipitaciones, los caudales tanto superficiales afluentes como subterráneos afluentes. Y eso serían nuestras entradas que vamos a tener a la cuenca. Todas las entradas al sistema. Entonces, ya teníamos lo que era la precipitación, el caudal superficial afluente y el caudal subterráneo afluente. Ahora teníamos que encontrar lo que son las salidas. Las salidas que vienen a ser Y, que viene a ser el caudal superficial efluente, el caudal subterráneo efluente. Y como vemos aquí, tenemos un pequeño río, un pequeño lago. Sabemos que va a haber evaporación. Y además de eso, vamos a tener de lo que son las plantas, el EBT, o sea, la evapotranspiración. Vamos a tener lo que son de los lugares de la intemperie, que son las intersecciones. Y además de eso, con todo eso que ya hemos visto, serían lo que son las salidas. El Q sub SE, que es el superficial efluente, el ZE, que es el caudal subterráneo efluente,
la evaporación, la evapotranspiración y las intersecciones en la intemperie. Y ahora vamos a ver lo que son las variaciones. Sabemos que tenemos variación de humedad con la infiltración en la zona no saturada y en la zona saturada. Tenemos variación de humedad en la zona no saturada y tenemos variación de caudal saturado en la zona saturada. Luego, puede que en una cuenca pillemos lo que es nieve. Entonces vamos a tener una variación también de nieve, que también esto es agua, pero está en otro estado, no está, se puede decir, en estado líquido. También tenemos los pequeños charcos, como les decía, o pequeña agua almacenada en la superficie, que a eso le vamos a llamar delta S. Que delta S significa la variación de volumen del agua que va a estar almacenada en ese lugar. Entonces, mi delta S sobre delta T va a ser igual a ¿qué? Igual a la variación de nieve, a la variación de agua almacenada en la superficie y la variación de humedad y la variación del caudal. Pero entonces sabemos que es la infiltración y todo eso viene a ser la ecuación conocida. Toda esa es la ecuación o todo lo que se formó analizando. Ponemos sus nombres, la P, la precipitación, Q sub SA, el caudal superficial afluente, Q sub ZA, el caudal subterráneo afluente, Q sub SE, el caudal superficial efluente, Q sub ZE, el caudal subterráneo efluente, la E, lo que es la evaporación, EBT, que es la evapotranspiración, el LIN, que son las intersecciones, delta N, la variación del volumen de nieve que va a haber sobre la superficie, delta S, la variación del volumen de agua almacenada, delta H, la variación de humedad, y delta Z, la variación del caudal saturado. Hasta ahí nadie se perdió. ¿Todo claro? Sí, auxiliar. Ya, vamos a ver entonces otro, que este ya es con lo que es un pozo de extracción de agua. Tenemos la zona no saturada como la zona saturada, usando la misma ecuación o la misma expresión. Sabemos que tenemos lo que son las precipitaciones. Tenemos los caudales que van a... Los caudales superficiales afluentes y el caudal subterráneo afluente. Y esas son las entradas a nuestro sistema. Ahora lo que va a salir, el caudal subterráneo efluente, el caudal superficial efluente y el caudal subterráneo efluente. Tenemos también lo que es la evaporación. Vamos a tener de las plantas el EBT, la evapotranspiración, y las intersecciones por pequeñas cosas que tengan la intemperie. Y del pozo de extracción también va a salir un caudal que va a ser de extracción porque lo vamos a sacar. Entonces, ahí que vamos a tener lo que es el Q sub SE, el caudal superficial efluente, el caudal subterráneo efluente, la evaporación, la evapotranspiración, las intersecciones y el caudal de extracción. Luego, sabemos que en la zona no saturada tenemos, o con la infiltración tenemos la variación de humedad y la variación del caudal de esa zona. Y eso es la infiltración. Y todo eso viene a ser la primera ecuación. La primera, porque aún no he tomado en cuenta del todo
cómo estaría usando lo que es el pozo. Entonces, como el pozo está enterrado, yo voy a hacer un análisis subterráneo. A lo cual el análisis subterráneo solo es para esa parte, que yo voy a tener zona no saturada como zona saturada. Un caudal subterráneo afluente y, o sea, van a ser mis entradas y la recarga que yo voy a hacer al pozo, que lo estoy llamando RZ. Entonces las entradas vienen a ser el caudal y la recarga del pozo, donde también la salida van a ser el caudal subterráneo efluente y el caudal que yo esté sacando o la cantidad de agua que yo esté sacando de ese pozo, que viene a ser la variación del caudal que voy a tener, o mejor dicho, la descarga que voy a hacer de ese pozo. Entonces, yo voy a tener el caudal que sale, que viene a ser el subterráneo efluente y la descarga que yo voy a hacer del pozo, o sea, cuánto yo saco. Voy a tener las infiltraciones, las variaciones de humedad y la variación del caudal saturado. Y entonces eso vienen a ser mis infiltraciones. Entonces yo ya tengo las dos ecuaciones, la primera y la segunda, y yo procedo a poner el nombre que tiene cada uno. P, precipitación, Q sub SA, caudal superficial efluente, Q sub ZA, el caudal subterráneo afluente, Q sub SE, que es el caudal superficial efluente, Q sub ZE, el caudal subterráneo efluente, la E, lo que es la evaporación, el EBT, la evapotranspiración, el IN, que son las intersecciones, el QX, que dice caudal de extracción, delta H, variación de humedad, delta Z, variación del caudal saturado, RZ, que es la recarga del pozo, DZ, que es la descarga del pozo, y con eso acabaría lo que es ese análisis. ¿Se entendió? Sí, sí, auxiliar. Ya. Ahora vamos a ver lo que es este balance hidrológico de un embalse. Que tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos lo que es la P, la precipitación, que sabemos que siempre va a estar presente. El caudal superficial afluente, que es lo que va a entrar al embalse, y esas serían nuestras entradas. Vamos a tener evaporación, que van a ser de salida. Vamos a tener igual el caudal del vertedero, o sea, lo que van a sacar, o el caudal que va a existir en el vertedero. Vamos a tener el IM, que le vamos a llamar las infiltraciones que pueden haber, pero en el muro. Infiltraciones que puedan haber en el muro. Y vamos a tener QD, que QD va a ser el caudal para los objetivos que va a tener ese embalse, o sea, un caudal aparte de lo que puede haber del vertedero. Entonces, eso va a ser nuestra salida del embalse. Luego vamos a tener lo que son las infiltraciones y la variación de cuánta agua es que hay dentro de ese embalse o cuánto hay almacenado en ese lugar. Entonces, esas van a ser nuestro delta S y delta T. La variación de humedad, la variación del caudal saturado y la variación de lo almacenado. Eso ya sabemos que es la infiltración. Y con eso ya sabemos que P, precipitación, Q sub SA, el caudal superficial afluente, la E, que es la evaporación, Q sub B, que es el caudal de vertedero, I, que es la infiltración en el muro, Q sub D, que es el caudal
para ser utilizado en los objetivos del embalse. Y además de eso, tenemos lo que es delta H, la variación de humedad, delta Z, que es la variación del caudal saturado, delta S, que es la variación del agua almacenada en el embalse. Y con eso acabaría ese ejemplo. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿Se entendió? Auxiliar, ¿el QD puede volver a explicar? Claro. El QD viene a ser para los caudales que vienen a ser utilizados para, según los objetivos del embalse. O sea, el embalse sabemos que se puede ocupar para distintas cosas. O sea, el agua que hay ahí se puede utilizar. Entonces, también se lo llega a tomar en cuenta porque es algo que van a sacar. O sea, que está saliendo. Eso. Ya, gracias. Ya. Hablé con la ingeniera y me dijo que ya habían avanzado hasta parte de consistencia o más o menos por ahí. Entonces vamos a seguir avanzando esa partecita más. Entonces vamos a ver el tema de precipitación. En el tema de precipitación vemos lo que es consistencia y también lo que es la parte de intensidad, duración y frecuencia, IDF, y también la precipitación, duración y frecuencia. Entonces, primero vamos a empezar con la parte de consistencia, donde aquí más que todo vamos a tener o vamos a ver lo que son los procedimientos, presentaciones y los análisis que pueden tener los datos de los pluviómetros. A lo cual esto tiene una importancia que va a ir de acuerdo a qué? De acuerdo a la naturaleza de que van a tener estos datos y al propósito que se tenga para su uso, ya que sabemos que estos están medidos por los pluviómetros y de acuerdo de qué estación los estamos sacando. Por ejemplo, si tenemos una estación acá en Santa Cruz, una estación, supongamos, en 3 provincias que están tipo cercanos. De las 3 provincias, yo voy a tener en cada una un pluviómetro o un pluviógrafo, a lo cual uno de los 3 me va a dar datos quizás muy variados. Por lo tanto, puede que esos datos que estén ahí estén mal. La razón de que el pluviógrafo quizás se esté manejando mal o quizás haya un error de manera manual. Eso ya, por eso es la importancia que se le da de acuerdo a lo que se vaya a usar y también de dónde se esté sacando. Sabemos que los pluviógrafos lo ocupan para hacer las mediciones de lo que son las precipitaciones. Precipitaciones que pueden ser medidas quizás todo el año, quizás medio año, incluso cuando van a construir quizás ya sea un embalse, una presa, tienen que fijarse qué cantidad puede llover o qué cantidad de precipitaciones hay de acuerdo anualmente. Pero para ello, ¿qué deben hacer? Hacer un estudio de quizás 5 a 10 años antes para ver qué tanto ha ido variando lo que es la precipitación. Porque si la construyen quizás, supongamos que muy chica o no para la cantidad que realmente es, toda esa agua que hay en el embalse, ¿qué va a pasar? O en la presa, va a sobrepasar y todo eso se va ¿a dónde? A la ciudad misma que lo esté ocupando. Y eso se hace algo catastrófico.
Entonces, por eso es que se analiza o se le da importancia a estos estudios. Entonces, las formas para obtener estos datos vienen a ser lo que son los pluviómetros, y además que esto solo es posible una medida diaria. O sea que yo, por ejemplo, a las 10, yo tengo que decir que yo quiero para mañana a las 10 los datos. Entonces ellos van a empezar a medir desde las 10 de la mañana de hoy día hasta mañana a las 10. O sea, para un solo día. Luego tenemos lo que son los pluviógrafos. Los pluviógrafos ya vienen a ser que permite conocer el detalle de la distribución temporal de la lluvia en lo que es 24 horas. Entonces, esto también puede ser para más de 24 horas, o sea, para otro periodo de tiempo o otro periodo que yo tenga de interés. Esa es la diferencia entre pluviómetro y pluviógrafo. Entonces, antes de analizar y presentar datos que son pluviométricos, se deben hacer un ajuste. ¿Un ajuste para qué? Para apreciar lo que es la calidad y la consistencia y quizás las estadísticas incompletas que pueden haber. Y para eso también usamos lo que son las curvas máxicas. Como le decía, esto se refiere a que quizás en las 3 provincias que yo esté analizando, uno de ellos me dé datos quizás muy elevados o muy bajos, cosa que ni siquiera esté en el intermedio que tengan los otros 2 más cercanos o los otros 2 que yo esté analizando de los 3. Por esa razón es que se hace este estudio para ver quizás dónde hay un lugar que esté mal los datos o que sea muy bajo o muy alto. Eso va a depender al estudio que se le esté haciendo. Entonces, la curva másica es la que permite estudiar y corregir una estadística pluviométrica de una estación, los efectos de cambios de posición, la ubicación e incluso los errores instrumentales. Los errores instrumentales que no están asociados a lo que son los fenómenos quizás hidrológicos. Incluso puede haber de manera manual a la manera que van a retirar los datos. Por eso es que usamos lo que es la curva másica, que viene a ser una línea que representa los datos de las estaciones que nosotros vamos a tener. O sea, de las estaciones que vamos a analizar, en otras palabras. Entonces, como dice que es una línea, nosotros lo vamos a tomar como una recta, donde eso ahí viene a ser lo que es la curva másica, donde esta curva viene a ser consistente cuando forma una misma recta o cuando tiene una misma pendiente. Entonces, viene a ser lo que es una curva másica consistente cuando es una línea recta o todos están en una misma recta. Entonces, como estamos diciendo que la vamos a usar como una recta o que todo está en una misma recta, sabemos que la pendiente igual a ¿qué? A la variación de y sobre la variación de x. Donde si esto lo hacemos por tramo, sabemos que y2 menos y1 es igual a la pendiente por x2 menos x1. O sea, delta y es igual a la pendiente por delta x. Eso ya conocemos desde hace años. Entonces, lo que va a estar en el eje Y es la acumulación, el acumulado en la estación dudosa. Y lo que van a estar en el eje X va a ser el acumulado en la estación confiable. O sea, en los datos que realmente nos están dando es el eje X. Y el eje Y es el lugar que vamos a analizar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O muy rápido?
chicos están ahí. Ya, auxiliar. Ya, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, dado los siguientes datos, determinar si la estación A es consistente con respecto a las contiguas confiables. O sea, las estaciones que estén cerca del lugar donde estamos analizando. Y tenemos los siguientes datos. Tenemos el año, los años que vamos a tener el análisis, X, Y, Z, que son las estaciones confiables, son 3 estaciones, y A va a ser la estación dudosa. O sea, para este de aquí, vamos a ver si realmente es consistente con respecto a estas otras de acá. O sea, si forma una misma recta. Y como ven aquí, los años están de manera ordenada. 2000, 2001, 2002. Hay otros casos que estos años no están acomodados. O sea, el 2000 puede estar aquí donde está el 2005, el 2002 donde está el 2000, el 2001 en el 2004. ¿Y qué va a pasar? Que deben ordenarlo. Ordenarlo de menor a mayor, como está aquí 2000 hasta 2005. De menor a mayor. Y no solo el número, sino todo eso. O sea, por ejemplo, si este iba arriba, todo esto tendría que ir arriba. O sea, todo esto venía aquí. Supongamos que es de 2005 a 2010. 2005 debe ir arriba. Si es que este fuera 2006, supongamos, 2006, todo esto tiene que ir debajo del 2005. Si este era 2010, ¿qué va a pasar con eso? Todo eso se va a ir a la parte de abajo. O sea, ordenar. Pero como aquí ya lo tenemos de manera ordenada, no necesitamos hacer el ordenamiento. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer en lo que es Excel para que así lo puedan entender de otra manera. Ya, primero que nada, para estos datos, lo primero que tenemos que hacer es sacar un promedio de estos tres, de X, de Y y de Z. Un promedio. Luego de eso, tenemos que sacar el acumulado que va a haber de X, Y, Z. O sea, el acumulado de este promedio que hemos sacado. Primero vamos a sacar promedio, luego de este promedio sacamos un acumulado. Y luego de eso vamos a sacar un acumulado solo para la estación A, solo para esto. Porque no tenemos incluso con qué sacar promedio, pero como aquí tenemos X, Y, Z, tenemos que sacar un promedio de eso de ahí. Y van a ver que mientras vaya haciendo, se va a armar aquí lo que es una recta, y con esa recta vamos a analizar. Entonces, vamos a decir lo siguiente. S, X más Y más Z dividido entre 3, porque son 3. Vamos a sacar su promedio. Lo mismo hacemos para el siguiente. X más Y más Z. Y todo eso lo dividimos entre 3. Lo mismo hacemos para el siguiente. Sería X más Y más Z
Y todo eso lo dividimos entre 3. Y así debemos hacer para cada uno de ellos, tanto para el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Sacar un promedio. Como ya tenemos el promedio, ahora vamos a sacar el acumulado. El acumulado va a ser que este mismo, el primero, se copia. El segundo va a ser el primero que teníamos antes y le vamos a sumar el promedio del siguiente. O sea, le sumamos el de arriba o al de arriba, o va a ser igual al primero que teníamos y a ese le sumamos el promedio del cual estamos analizando. Aquí lo mismo. El anterior y al anterior le sumamos el promedio del cual estamos analizando. Lo mismo aquí. El anterior más el promedio que estamos analizando. Lo mismo aquí. El anterior más el promedio que estamos analizando. Y lo mismo aquí. Anterior más el promedio que estamos analizando. Ahora nos vamos al acumulado en A. El acumulado en A es similar. El primero se copia, pero es del acumulado en A. Luego nos vamos al siguiente. Es el anterior más el acumulado en A que estamos analizando. El segundo. Nos vamos al siguiente. El anterior más el acumulado en A que estamos analizando. Nos vamos al siguiente. El anterior más el acumulado en A que estamos analizando de ese año. Entonces, anterior más el que estamos analizando. Y el último, el anterior más el que estamos analizando. Entonces, como ven aquí, ya se formó lo que es mi recta. Esta recta de aquí, como está en Excel, está, se puede decir, de manera, está como si estuviera a escala. Por lo tanto, aquí vemos, digamos, cómo ha ido variando en ciertos lugares. Aquí vemos que hay como un quiebre o sea, una curva que no está siguiendo la misma línea. Y en la parte de aquí también. O sea, en la parte de aquí y en esta parte que es más notoria aún. Entonces, nosotros para saber si es o no consistente, como habíamos dicho que es realmente una recta, pero no toda, incluso no toda la vida sabemos que todo es exacto. Entonces siempre va a haber una tolerancia. Esta tolerancia que le dan es de si esta curva supera lo que son los 5 años, ya no se la considera consistente, porque su quiebre viene a ser mucho. Aquí sabemos, les voy a mostrar. Aquí sabemos que está, por ejemplo, aquí está el año 2000, está en este punto. Aquí está 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Entonces, en cada tramo, ¿cuánto ocurre? De a un año, si se dan cuenta. Cada tramo concurren de a un año. Entonces, el quiebre, ¿dónde está? Está uno en este punto, que este quiebre es más que todo el más notable. Entonces vemos
que no sobrepasan ni siquiera los 5. ¿Por qué? Porque este tramo más este tramo son simplemente 2 años. Dos años son ese quiebre. Entonces nosotros, como les decía, lo que toman en cuenta es que si estos tramos fueran mayor a 5 años y el quiebre está en ese punto o en ese paso, entonces ya no se la considera consistente. Entonces, como aquí solamente es 1 año y 1 año, son 2 años, y aquí, ¿qué va a pasar? Que la curva así es consistente. ¿Sí? Es consistente. Lo que yo les decía es lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que aquí concurran ya 2 años, aquí 4, aquí 2, aquí 3, y aquí 1. El tramo donde estamos viendo el quiebre o el cambio es en este paso, ¿no ven? Entonces, como aquí hay 2 y aquí hay 4, ¿qué va a pasar? Que en estos 2 años ya son 6. Entonces son 6 años. Supero los 5 años que me daban como tolerancia para ver si la consideraba consistente. Sí. Entonces, sí pasó los 5 años. ¿Qué va a pasar? Que esta curva no es consistente. No es consistente. A eso me refiero cuando les digo los 5 años que pueden haber. ¿Se entiende? Sí. De nuevo, era un auxiliar. Ya. Como les decía, hacía un repaso de todo. Estos años ya están acomodados, ustedes deben, si es que están desordenados, lo acomodan de menor a mayor. Ya. Como aquí habían 3 estaciones, de estas 3 estaciones, ¿qué hicimos? Sacar un promedio. De ese promedio sacamos un acumulado. Haciendo el primero se copia y el de abajo es el anterior más el que estamos analizando, o sea, el del 2001, ese de ahí le sumo, ese promedio, y así sucesivamente para lo demás. El acumulado en A, lo mismo, el primero lo copio, el segundo ya es el anterior y a ese le sumo el año que estoy analizando, o sea, el acumulado, que en este caso es 145, 110 más 145. O sea, el acumulado en A o de la estación A. Ya esto de aquí no se toca. De estos datos de aquí, de esto de aquí, es lo que yo grafico. De solamente estos datos. Este dijimos que era X porque era el lado conocido. No sé si recuerdan. El lado conocido dijimos que era el eje que viene a estar en X. Y la estación dudosa viene a ser esta parte de acá. Entonces, es como si aquí yo empezara con 2000, como les decía, 2001, 2002 y así. Donde yo tenía que graficar lo que es 137 aquí y al otro lado 110. Así sucesivamente con lo demás. 239 y el otro 255. Y así, esto se grafica tipo a manera de, más que todo, si quieren con exactitud, se hacen a escala. A escala para que puedan ver realmente lo que van, dónde es que va a ir su quiebre, si es o no consistente. Entonces, al graficar ya eso, yo puedo fijarme el dónde estaría el quiebre en lo que es mi gráfica. Una vez ya graficado, yo me puedo fijar. Yo me puedo fijar que aquí está el quiebre. Y como yo sé que en cada tramo solo va a recorrer de a 1 año, entonces, de eso, ¿qué va a pasar?
que de aquí va a ser, yo voy a contar dónde está el quiebre, como les decía aquí, como aquí hay un año y aquí hay un año, en estos dos tramos que está mi quiebre solamente son 2 años que van a concurrir. Entonces, como esos 2 años están dentro de los 5 años que me dan de tolerancia, yo sí la considero consistente. ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora, como ya vimos el procedimiento, ahora le vamos a aumentar lo que es la dificultad. Lo vamos a hacer con variable. Si es que se corta, se vuelven a conectar. O mejor, vuélvanse a conectar. La voy a terminar la reunión para que sigamos. Ya, ahora vamos a ver este ejemplo de aquí. Ya, nos dice que tenemos la estación 1, 2 y 3 y el acumulado en A. Y tenemos esos años con estos datos. Entonces, ahí igual está de manera ordenada, ya no tengo que ordenar y está de menor a mayor, o sea que está bien. Primero saco lo que es el acumulado. El acumulado de la primera, o sea, la estación 1, 2 y 3, me sale 35. El acumulado de 2001, 57.3. El acumulado en 2002, 40.3. El promedio del año 2000 me sale 35. El promedio del 2001 me sale 57.3. El promedio de 2002 me sale 40.3. El promedio de 2003 sale 64.3 y el promedio del 2004 sale 31.3. Entonces yo saco mi acumulado de ese promedio. El primero se copia, el segundo sería 35 más 57.3 y eso me sale 92.3. El siguiente, que sería 92.3 más 40.3, me sale 132.6. El siguiente acumulado me sale 196.9 y el siguiente 228.2. Entonces, el acumulado en A qué va a ser igual. El primero se copia, que es 75. El segundo viene a ser 75 más B. El tercero sería 75 más B más 37. Entonces sale 112 más B, 112 más B más C sería el siguiente acumulado. Y el siguiente sería 112 más B más C más D. Entonces, si vemos eso, si recordamos el enunciado, dice, sabiendo que la estación es consistente con respecto a las estaciones adyacentes, o sea, las cercanas,
tiene una pendiente, dice, de 60%. Rellenar los datos faltantes. O sea, tenemos que rellenar cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Entonces aquí ya nos da una pendiente. Y nos dice que la estación ya es consistente. Entonces, como ya la considera consistente, nos está diciendo que ya es una recta. Y si nos ponemos a analizar, del 2000 a 2001 vamos a tener un tramo. De 2001 a 2002 vamos a tener 2 tramos. Al 2002 a 2003 vamos a tener 3 tramos. Y de 2003 al 2004 vamos a tener 4 tramos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, como les dije, los datos o las estaciones conocidas son en el eje X. Entonces, por esa razón yo puse 35 aquí abajo, 92.3, 132.6, 196.9, 228.2. O sea, es lo que yo tengo de confiable. Y la dudosa, que es el acumulado en A, yo pongo 75, 75 más B, 112 más B, 112 más B más C, y 112 más B más C más D. Entonces, como ven, yo he unido 35 con 75. Eso es el 2000. El 2001, 92.3 y 75 más B. 92.3 y 75 más B. Y así voy uniendo cada uno. 132.6 con 112. 196.9 con 112 más B más C. 228.2 con 112 más B más C más D. Como vemos ahí, todo con el mismo año. Y formo ahí la recta porque aquí ya me está diciendo, en esta parte de aquí, ya me está diciendo que es consistente. Sabiendo que la estación es consistente. Entonces ya me la considera. Por esa razón es que hemos hecho esto de aquí. Entonces, si recordamos lo que son las fórmulas, tenemos las fórmulas que son por tramo y tenemos que Y2 es menos Y1 es igual a la pendiente por X2 menos X1. Donde ya sabemos que Y es toda esta parte y X toda esta parte. La pendiente nos los está dando. Y entonces procedemos a resolver. En el tramo 1. En el tramo 1, ¿qué es lo que tenemos? En el tramo 1, primero que nada, podemos hallar la variable B. En el tramo 2 ya tenemos la variable B, entonces ya no podemos usarla. En el tramo 3 podemos hallar lo que es la variable C y en el tramo 4 la variable D. Entonces, usamos el tramo 1. El tramo 1 que va a ser 75 más B, que es Y2, este de aquí es Y2 y este es Y1. Entonces, Y2 menos Y1, 75 más B menos 75, igual a la pendiente, 60%, o sea, 0.6, por X2, X2, 92.3, menos X1, 35. 75 con 75 se van a ir. Y me queda que B va a ser igual a todo esto que hay al otro lado. Y todo eso me da ¿cuánto? 34.4. Entonces, yo ya tengo a cuánto equivale la variable B. Ahora me voy al tramo 2. En el tramo 2, como les decía, no tengo que variable hallar porque ya yo tengo eso. Entonces me voy directo al tramo 3. En el tramo 3 que puedo pillar la variable C. Entonces 112 más B más C es Y2 y Y1 viene a ser 112 más B. Igual a la pendiente por X2. X2 viene a ser 196, esta de aquí, punto 9 menos 132 que es X1. Y entonces yo sé que 112 más B se van a ir porque este menos va a ir para ambos y se van a ir. Entonces yo digo que C va a ser igual a todo lo que hay en el otro lado.
y eso me da 38.58. Ahora me voy al tramo 4. Al tramo 4 para poder encontrar lo que es la letra D. Entonces, Y2 es 112 más B más C más D. Y Y1 es 112 más B más C. Igual a la pendiente por X2, 228.2 menos X1, 196.9. De aquí que puedo simplificar 112, la B y la C. Donde D va a ser igual a qué? Igual a todo lo que hay en el otro lado. Y con eso ya tengo los valores de B, de C y de D. Entonces, todo esto que teníamos al inicio o anteriormente, debemos reemplazarlo. Lo reemplazamos. Decimos, todo esto es lo que hemos sacado de cada variable. O sea, esto de aquí viene a ser como si me estuvieran dando los datos nomás. Como decía aquí 75, aquí decía B, aquí 37, aquí decía C y aquí decía D. Entonces, como nos lo dieron así, yo ya había sacado el acumulado lo puedo sumar de ahí mismo como ya tenía la fórmula sacada y otra vez voy a poner lo que es el acumulado en 1, 2, 3. Entonces, yo eso lo vuelvo a graficar. Ahí se salió. Ya, como les decía, yo eso lo vuelvo a graficar, estos datos, 75 y 35, 92 y 109, y así lo voy graficando. Entonces, yo le pongo una línea recta para ver dónde está el quiebre, para que podamos ver. Entonces, el quiebre más notable que podemos ver es en el tramo 2 y el tramo 3. Y si nos fijamos, los años que teníamos al principio, ¿cómo eran? Teníamos años que iban de manera, se puede decir, de a solo un año. Pero si quieren, volvemos. Aquí. Teníamos que solamente variaban con un solo año, de 2000 a 2001, de 2002. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que nosotros íbamos a tener lo siguiente. Que nosotros íbamos a ver que aquí solamente variaba con un año y un año. Entonces la variación es menor que 2. Por eso es que la curva yo la considero consistente. ¿Se entendió? Chicos. Sí. Entonces, vamos a ver el siguiente. Dice, si es consistente, rellenar los datos faltantes. Y aquí simplemente nos da lo que es, nos da solamente la estación en la estación que va a ser vecina, o sea que viene a ser como la confiable, y la estación A. O sea que aquí directo sacamos acumulado y ya no hacemos lo que son los promedios. Y como ven, no nos está dando tampoco lo que es una pendiente. Pero sí nos está diciendo que ya es consistente. Entonces, el acumulado en A o en la estación vecina, el acumulado en la estación vecina sería 215 más 217
432. 432 más 325, 757. 757 más 306, 316, 1076. Y el último que sería 1073 más 314, que sería 1387. El acumulado en A se copia el mismo, que sería 105. El siguiente sería 105 más A. El siguiente 105 más A más 320 sería 425 más A. En el siguiente 425 más A más B. Y el siguiente 425 más A más B más 218. Y eso nos da 643 más A más B. Entonces, como me dice que yo ya conozco la estación, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a hacer lo mismo que en el anterior. Voy a poner en X el acumulado de la estación vecina. 215, 432, 757, 1073 y 1387. Para el acumulado en A, que viene a estar en Y, sería 105, 105 más A, 425 más A, 425 más A más B y 643 más A más B. Entonces, por tramos yo sabía que teníamos esta fórmula y por pendiente sabíamos que teníamos la siguiente fórmula. Entonces, para nosotros poder sacar una pendiente y poder resolver y encontrar lo que son los valores tanto de A como B, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Que voy a usar el tramo más reciente. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el tramo más reciente viene a ser el año más reciente, o si no, el año más actual o el más cerca. Como vemos aquí, teníamos lo siguiente. Les voy a volver a mostrar. Como teníamos aquí, teníamos 1978 hasta 1982. Entonces, el último tramo sería el de 1981 y 1982, o sea, el tramo número 4. Entonces, en ese tramo, yo voy a buscar lo que es mi pendiente, porque es lo más reciente que pueda tener. Entonces, yo conozco esa fórmula, o sé que la pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, yo digo que la pendiente va a ser igual a ¿qué? Y2, 643 más A más B. Y Y1, que es 425 más A más B. X2 es 1387 y X1, 1073. Donde yo sé que A más B se va a ir, quedándome así, que yo ya puedo resolver directamente con puros números, me sale 0.7, o sea, 70% de pendiente. Si un caso no se pueda resolver con el último tramo, porque quizás existan muchas variables, se van al tramo que sigue, o sea, el tramo 3. Ya si es que no se puede en el tramo 3, sí en el tramo 2. Pero tienes que conseguir lo que es una pendiente. Entonces, para poder primero buscar lo que es la variable A, nos vamos al tramo número 1, donde Y2, 105 más A menos Y1, 105, igual a 0.7, que es la pendiente, por 432 menos 215, X2 menos X1, donde A me va a salir igual a ¿qué? A 152.
El tramo 3, porque en el tramo 2 sigue habiendo A, pero en el tramo 3 ya encontramos lo que es la variable B. En el tramo 3 decimos Y2, 425 más A más B, menos Y1, 425 más A, igual a la pendiente por X2 menos X1. A con A se va, 425 con 425, y B me queda igual a todo lo que hay al otro lado. Y me sale que B es igual a 221.2. Entonces, yo tengo ahí mi estación vecina y la estación acumulada. Las reemplazo con los valores que yo ya encontré. Entonces queda 105, 257, 577, 798.2 y 116.2. Grafico eso que hay ahí. Y entonces yo pongo, como les había dicho, una línea para ver dónde es un quiebre notable. En el tramo 2 y 3 tenemos lo que es un quiebre notable. Los años van variando de a 1. Entonces serían 2 años. Y yo la considero una curva consistente. Y hasta ahí, ¿se entendió? Sí. Sí, Adrián. Ya. Y este de aquí se lo dejo para ustedes, para que practiquen. Eso se lo anotan y pueden practicar con esos ejercicios. ¿Lo vas a subir igual al Classroom más tarde? Disculpe. El archivo, sí. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, eso sería todo para la clase de hoy. Les quería comentar de que vamos a volver, a fijar la fecha. Aringales. Tipo, volveríamos el 8 para poder pasar clase de nuevo. Porque el otro sábado es 25 y el otro es primero y dudo que quieran pasar clase. Y además creo que hay receso. Entonces nos veríamos el 8 de enero, tipo como para concluir con la última clase y después es su examen. Porque ya solamente nos falta la parte de intensidad, duración y frecuencia, y de precipitación, duración y frecuencia.